Acá recordando, vamos a recordar la inervación, el tercer par. Inerva el músculo elevador del párpado superior, el recto superior, el inferior, el interno y el oblicuo inferior. El cuarto, el oblicuo superior, el sexto, el recto lateral, el séptimo, el orbicular de los párpados, ¿ya? Y el músculo de Muller va a ser inervado por el simpático. La parálisis del cuarto par era la pregunta, ¿verdad? La parálisis del cuarto par básicamente se va a dar en una aducción máxima y va a tener limitación para mirar hacia abajo, ¿ya? Esta es la posición primaria de la mirada. Si se dan cuenta, ¿cuál es la función del oblicuo superior? Es depresor, ¿no es cierto? Entonces va a tener limitación a la depresión, ¿ya? Y es inciclo torsor, ¿no? Produce inciclotorsión o intorsión. Acá hay unas diapositivas donde vamos a repasar tanto la del tercero, cuarto y del sexto par. Vamos a recordar la parálisis del tercer par, el motor ocular común. Cuando hay una parálisis del tercer par, hay una debilidad de casi todos los músculos, ¿ya? Menos el oblicuo superior, ¿no? Y el recto externo. Entonces, ¿qué va a haber en esta parálisis? Va a haber una debilidad del elevador que va a causar una ptosis profunda. Aquí, ¿ya? En posición primaria de la mirada va a tener una acción, va a haber una acción de recto lateral sin oposición de los demás músculos, ¿ya? Entonces va a producir una abducción en posición primaria de la mirada. Y como el oblicuo superior está intacto, en la parálisis del tercer par va a causar intorsión, ¿ya? Entonces lo importante es que en posición primaria de la mirada, cuando les van a hacer una pregunta de parálisis, generalmente les preguntan en posición primaria de la mirada. La posición primaria de la mirada es la posición de frente, ¿ya? Perdón. Entonces, continuemos. Va a haber una abducción normal. Va a haber una abducción normal. ¿Por qué? Porque el recto lateral va a estar intacto, ¿ya? Y el recto superior, y también va a haber va a haber una debilidad del recto medial, inferior y recto superior y oblicuo inferior que van a limitar la elevación, ¿ya? Entonces, acuérdense, debilidad del elevador que causa ptosis, en posición primaria de la mirada, abducción, porque el oblicuo superior está intacto, se produce una intorsión. La abducción es normal, porque el recto lateral está intacto, y hay una debilidad tanto del recto medial inferior, superior e inferior, ¿ya? Que va a limitar la elevación. Dice, no es típico de la parálisis del tercer par. Ujú. Endotropia, hipotropia, ptosis, diplopia o exotropia. Una endotropia, ya sabemos que no, porque va a estar, más bien recuerden que en posición primaria de la mirada va a estar con el recto lateral como que
jalando para su lado, ¿no? Entonces, lo que no se va a producir es una endotropia. Sí va a haber una hipotropia, sí, porque va a haber limitación para la parte superior, porque van a estar afectados el elevador del párpado, el recto superior. Va a haber una tosis por compromiso del elevador del párpado, ¿ya? Va a haber diplopía también y va a haber una exotropia, ¿no? Endotropia, eso no va a ser en el tercer par. En el tercer par también es importante recordar, cuando hablen de parálisis del tercer par, las preguntas clásicas siempre que van a venir pueden ser parálisis del tercer par con compromiso pupilar o sin compromiso pupilar. Es importante recordar que el nervio, el tronco principal del tercer par, ¿ya? Va a tener fibras parasimpáticas pupilomotoras, ¿ya? Que están localizadas en la superficie, superficialmente en el tronco, ¿no es cierto? Y su aporte sanguíneo, ¿ya? Va a estar dado por los vasos sanguíneos de la pía madre. Pero el mismo tronco principal es irrigado por la vasa nervorum. Entonces, ¿qué importancia clínica tiene esta parte anatómica? Para diferenciarnos una lesión médica de una lesión quirúrgica. Ya. Porque si la parálisis del tercer par es con compromiso pupilar, ¿qué significa? Que estos vasos son los que están afectados, ¿no? Que hay alguna afectación aquí que estaría produciendo que no haya irrigación a las fibras pupilomotoras del tercer par, ¿ya? Y ese problema pueden ser aneurismas traumáticos o una herniación uncal que afectan a la pupila como por compresión de los vasos sanguíneos de la pía madre, ¿ya? En cambio, enfermedades sistémicas, por ejemplo, como la diabetes y la hipertensión, van a afectar la vasa nervorum. La microangiopatía que se produce en estas enfermedades afecta la vasa nervorum, que es esta, ¿ya? Y recuerden que la vasa nervorum no irriga las fibras pupilomotoras del tronco del tercer par. Entonces no tendría por qué dar un compromiso pupilar, ¿ya? Eso es bien importante recordar. Acuérdense de este dibujo. Nos determina una lesión médica o una lesión quirúrgica, ¿ya? Ya que si estamos hablando de que no hay compromiso pupilar, podremos referirnos a una diabetes o hipertensión, pero si estamos hablando en este aspecto de un compromiso de vasos de la pía madre, será una emergencia, porque tendremos que evaluar al paciente, porque posiblemente eh, el, el manejo de este paciente será quirúrgico, ¿ya? Es más, en los servicios de neurooftalmología se maneja este criterio. Toda parálisis del tercer par con compromiso pupilar es considerado como una emergencia, es manejado como una emergencia, ¿ya? La parálisis del cuarto par, defecto, limitación a la depresión, ¿no? En aducción. Produce una exciclotorsión y produce una diplopía vertical y torsional, y peor cuando mira hacia abajo. Un inicio agudo de una diplopía sin tosis nos va a hacer pensar fuertemente en esta enfermedad. La diplopía se puede dar en la parálisis del tercer par o del cuarto. La tosis nos va a acercar más a una parálisis del tercer par. Y si no tiene la tosis, nos va a sugerir más fuertemente una parálisis del cuarto par. En las preguntas que les ponen, cuando se trata del tercer par, siempre van a poner, casi siempre van a poner la tosis, ¿ya?
y parálisis del sexto par. La parálisis del sexto par nos va a dar una esotropia izquierda, una esotropia para adentro en posición primaria. ¿Por qué? Porque hay una acción sin oposición de este recto medial. Este recto medial está actuando normalmente, ¿ya? Y no hay ninguna oposición aquí al otro. Entonces se va a producir una esotropia, una marcada limitación de la abducción. ¿Por qué? Porque el recto lateral va a estar débil, ¿no? Va a estar comprometido. Entonces miren como en el ojo derecho puede desplazarse normal, pero el ojo izquierdo no. Y la aducción al otro lado, o sea, la aducción izquierda sí va a ser normal. La aducción izquierda sí va a ser normal, pero aquí en la abducción no. Eh, una, esto es una miscelánea de preguntas, más que todo como para completar, ¿ya? En una midriasis paralítica, pensaremos en una afectación del tercer par. Si estamos hablando de una midriasis paralítica, podemos estar pensando en una parálisis del tercer par con compromiso pupilar, midriasis, ¿ya? En una oftalmoplegia completa, con visión conservada, ¿ya? Pensaremos en un tumor de la hendidura esfenoidal. ¿Por qué pensaremos en un tumor de la hendidura esfenoidal en una oftalmoplegia completa? Con visión conservada. ¿Por qué no podemos pensar que de repente ese tumor puede estar en el agujero óptico, o sea, en otra parte del ápex orbitario? Claro, oftalmoplegia completa se refiere a que hay compromiso de todos los músculos, ¿no es cierto? Y te dice con visión conservada, o sea que te está diciendo que no tiene nada que ver con el nervio óptico, o sea, con el agujero óptico. En otras palabras, te está diciendo que las estructuras que pueden estar comprometidas son las que atraviesan la hendidura esfenoidal. El poder de refracción de la córnea es de 43 dioptrías. Ajá, total. El poder de refracción del cristalino, 20. 40 y 20, más o menos acuérdense de eso. El mecanismo por el cual el sistema óptico del ojo enfoca objetos a diferentes distancias por medio del cristalino se llama acomodación, ¿ya? Por eso es que las personas adultas, a partir de los 50, 55, por la catarata, se pierde ese poder de acomodación. Y no necesariamente por la catarata, sino por más que no desarrolle catarata, hay disminución de la elasticidad de las fibras del cristalino, entonces va a producir presbicia. La capa de conos y bastones de la retina se nutre a expensas de la coriocapilar. La capa de conos y bastones, recuerden, es la capa de los fotorreceptores, la segunda capa después del epitelio pigmentario de la retina, ¿ya? Y es la que se nutre principalmente a expensas de la coriocapilar. La prueba de cubrir un ojo se llama cover test, tapar el test de cubrir. Se usa para determinar forias. Recordar la diferencia de forias y tropías, ¿ya? Las tropías son estrabismos manifiestos, ¿ya? Cuando hay sospecha de que tiene un estrabismo y aparentemente al examen externo los ejes visuales están alineados, se hace el cover test, y cuando mediante el cover test se manifiesta un estrabismo, eso se va a llamar foria, ¿ya? O sea, una foria es un estrabismo latente, oculto, que se descubre a través de pruebas como el cover test. En cambio, una tropia sí es un manifiesto, ¿ya?
¿En qué se basa básicamente el uso del cover test? Recuerden que la visión es binocular. Cuando hay visión binocular hay fusión. ¿Ya? Entonces cuando se tapa un ojo, se rompe esa fusión y el ojo automáticamente el ojo que queda descubierto, ¿no? Va a intentar fijar el objeto, va a intentar alinear la imagen en la fobia. Entonces cuando se rompe la fusión, bien estuve en esotropia o bien estuve en una exotropia, al destapar, al desocluir el ojo, veremos que este ojo regresa, o sea, no estaba en su sitio, ¿no? Sino viene tanto del lado medial como del lado externo. Entonces ahí se descubre que tenía un estrabismo. El poder dióptrico de una lente o potencia de la misma va a equivaler al inverso de la distancia focal, ¿ya? O sea, una dioptría es igual a 1 sobre la distancia focal. Un ejemplo, ¿cuántas dioptrías van a corresponder a una distancia focal de 25 centímetros? Nos piden las dioptrías, o sea, el poder dióptrico de la lente que utilizaríamos, ¿ya? Para hacer foco a 25 centímetros. 4 dioptrías. Nos piden la dioptría. Tienen que nada más despejar, ¿no? Dioptría igual a 1 sobre 25. Y de ahí sale el poder dióptrico de la lente. 4 dioptrías necesitaremos de potencia para poder enfocar un objeto a 25 centímetros. ¿Qué se corrige con una lente cóncava? La miopía. Lente cóncava o lente esférica también, ¿verdad? Los cristales prismáticos se utilizan en la corrección de diplopías, ¿no? Producidas por estrabismos. Y otra pregunta, las complicaciones que pueden presentar los portadores de lentes de contacto son vascularización, edema corneal, conjuntivitis papilar gigante, queratitis microbiana. Solo para recordar que los lentes de contacto están en íntima relación con la superficie corneal y trabajan por la película lagrimal. Si hay una buena lubricación, una buena película lagrimal, el lente de contacto va a trabajar bien. Si la película lagrimal generalmente por las diversas patologías va a estar afectada, entonces no va a haber una buena oxigenación a la córnea, se va a producir un edema corneal, ¿ya? Va a haber isquemia de esos vasos, va a haber una vascularización, va a haber una inflamación y va a haber hasta problemas infecciosos, ¿ya? Continuando un poco de órbita, recuerden el agujero supraorbitario. ¿Qué atraviesa por este agujero? Supraorbitario. Ajá. El hueso frontal, su superficie orbitaria, la sutura esfenoidal, la fisura orbitaria superior. Ya sabemos qué elementos pasan por esta fisura. La fisura orbitaria inferior, el hueso malar. Entonces acá recordar las paredes, el techo, recordar el piso, la pared lateral y la pared medial. Una pregunta también clásica que viene es cuando hay un traumatismo axial, ¿cuál es la pared que es más vulnerable? Un traumatismo axial. En lo clásico mencionan un compuño que es de anteroposterior. En realidad es el suelo, el piso de la órbita. Cuando es el traumatismo, una cosa es que en la pared medial esté la lámina papirácea de Desmoides, que sea una lámina de hueso que presente numerosas celdillas y que sea débil, ¿ya? Y otra cosa es que en el piso de la órbita va a estar relacionado al trauma, o sea, a la dirección del trauma, ¿no?
una de las paredes más débiles es la pared medial, pero la que más se lesiona en un traumatismo, ¿no? Que viene con una intensidad de anteroposterior directa, de frente, la que más se va a lesionar es el piso. Entonces esas se llaman las fracturas por hundimiento. Vamos a, vamos a recordar un poco de signos clínicos de enfermedad orbitaria. ¿Alguien puede describirme qué es lo que ve, qué signos clínicos? Esto es importante porque hay que saber diferenciar algunos signos que nos va a dar la enfermedad orbitaria, ¿ya? ¿Alguien podría, eh, ¿Alguien podría decirme qué es este signo? ¿Cómo? Mm, sí, puede ser. Otra respuesta. ¿Ah? Ya. ¿Por qué dirías queratitis? A ver. Para ver la queratitis, no se olviden, la queratitis es en la córnea. La queratitis va a ser afectación de la superficie corneal, ¿ya? En sus diferentes profundidades. Puede ser epitelio, ¿ya? Puede ser estroma, ¿ya? Pero tendríamos que ver acá la córnea que esté afectada. ¿Cómo podríamos ver que la córnea esté afectada? De repente haciéndole una tinción con fluoresceína, ¿ya? Entonces, para ver alteraciones en superficie corneal como queratitis, nos van a presentar no esta foto, nos van a presentar una foto con una tinción posiblemente con fluoresceína y viéndola con azul cobalto que nos va a mostrar pequeñas lesiones en la superficie corneal. Eso nos inducirá más a una queratitis y también nos mostrará un ojo rojo, ¿no? Pero estos signos que a ustedes les muestro son más de una enfermedad orbitaria. Miren, hay una tosis. ¿Se dan cuenta o no que hay una tosis? ¿Cómo debería ser el párpado superior para que no haya tosis? ¿Cuál es la definición de tosis? La to- el párpado superior, normalmente el borde, debe estar a 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal, ya del limbo, en la parte superior. Y a nivel del limbo, a nivel en la parte inferior. Entonces acá podemos ver que es más, asumiendo que la córnea esté por acá, ha pasado más de 2 milímetros, está más abajo, y ya podríamos hablar de una tosis. Podríamos hablar de un edema palpebral. La inyección conjuntival está bien. También habría una quemosis conjuntival. La quemosis conjuntival es edema de conjuntiva. ¿Ya? Entonces podemos ver un edema palpebral, periorbitario, una tosis, quemosis, inyección conjuntival. En síntesis, nos está hablando de afectación de tejidos blandos. ¿Ya? Afectación de tejidos blandos. En la enfermedad orbitaria tenemos que recordar el contenido de la órbita. El contenido de la órbita básicamente son los músculos. Cuando hay una afectación a nivel de los músculos, ya se va a presentar, por ejemplo, la diplopía, porque va a haber una debilidad, va a estar alterado el elevador del párpado, ¿no? Vamos a recordar que es la proptosis y la distopia. ¿Alguien me puede decir la diferencia? Esto también es pregunta de examen, que es una proptosis y que es una distopia.
¿Cómo? Ya, hacia afuera del globo ocular. Ujú, claro. Una proptosis es una protrusión. Ese es el término correcto y así les van a venir en las preguntas. Una protrusión anormal del globo ocular, ¿ya? Que protruye el globo ocular. Dicen que los libros que la mejor forma para ver una protrusión es mirándolo como en esta fotografía, de arriba para abajo el paciente en la parte inferior. Esa es la mejor forma para poder evaluar clínicamente, sin ningún instrumento, una proptosis, ya que vamos a tener instrumentos para medir esa proptosis, ¿ya? Inyección. Ajá. Sí, es inyección conjuntival. Se refiere al grado de hiperemia, ¿no? Que hay a nivel de la conjuntiva. Inyección. Entonces, recuerden que la protrusión, esa proptosis puede ser axial o puede ser excéntrica. La proptosis axial, ¿no? O sea, de adelante para atrás, son lesiones que ocupan, o sea, se puede dar por lesiones que ocupan, digamos, un espacio dentro del cono muscular, dentro del cono, ¿ya? Un hemangioma cavernoso, tumores del nervio óptico, ¿ya? Y hay otro concepto de proptosis excéntrica, que se puede dar por lesiones que están por fuera del cono muscular, ¿ya? Eso también es pregunta de examen. Proptosis axial y proptosis excéntrica. La axial por causas que estén por dentro del cono muscular y la excéntrica por causas que estén por fuera del cono muscular. La gravedad de la proptosis, la gravedad se la puede medir con una regla simple en la parte lateral, pero lo que tienen que saber es que se debe medir hay una regla especial que se llama el exoftalmómetro de Hertel, ¿ya? Que tiene una serie de espejos que nos van a mostrar los vértices corneales, ¿ya? Entonces, esos vértices corneales, cuán adelante o atrás estén, nos va a dar una medida, ¿ya? Lecturas superiores a 20 milímetros, ¿ya? De distancia del vértice corneal, digamos, por fuera de la órbita, van a ser como diagnóstico de proptosis. De 21 a 23 será una proptosis leve, 24 a 27 será una proptosis moderada y una proptosis grave se considera más de 28 milímetros. ¿Ya? Los vértices corneales, sí, para medir con el exoftalmómetro de Hertel. Eso también es pregunta. ¿Ya? A diferencia de la distopia, que la distopia, como pueden ver aquí, es un desplazamiento del globo, pero en un plano coronal, ¿ya? Debido generalmente a una masa orbitaria exterior, por ejemplo, un tumor de glándula lagrimal. Un tumor de glándula lagrimal va a ser una masa orbitaria exterior. Entonces hay que diferenciar muy bien la distopia, que es el desplazamiento del globo ocular en un plano, ¿ya? Diferente a la proptosis. Obviamente puede coexistir con una proptosis, ¿no? Y el concepto de enoftalmos, el hundimiento del globo ocular dentro de la órbita, ¿ya? Vamos a diferenciar dos patologías importantes, que es la celulitis preseptal y la celulitis orbitaria. ¿A qué se refiere con la celulitis preseptal? Son las patologías más importantes de órbita. La preseptal va a ser una infección de los tejidos subcutáneos por delante del septum orbitario. ¿Dónde está localizado el septum orbitario? Ahorita lo vamos a ver.
La diferencia de la celulitis preceptal y la celulitis orbitaria es esa justamente, ¿ya? Que la preceptal va a ser una infección de tejidos subcutáneos por delante del septum orbitario, puede producir una progresión también a celulitis y está causada por traumatismos cutáneos, laceraciones, picaduras de insectos, ¿ya? Y generalmente cuando hay un compromiso infeccioso está el estafilococo aureus y streptococo piógenes. O la misma causa puede ser un orzuelo, una dacrocistitis. ¿Cuál es la diferencia con una celulitis orbitaria? Que no existe proptosis, esto no es proptosis, ¿ya? Y la agudeza visual, irraciones pupilares y motilidad ocular van a estar conservadas. No existe proptosis, agudeza visual, reacciones pupilares y motilidad ocular no se afectan. Pero sí vemos un gran compromiso, un gran edema palpebral y periorbitario unilateral, ¿ya? Que también nos da una celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria es una infección de tejidos blandos, ¿ya? También la diferencia es que el riesgo es vital, tiene riesgo vital. La infección de los tejidos está por detrás del septum y habitualmente va a ocurrir en niños. La celulitis orbitaria sí es un problema infeccioso. Causas principales: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus piógenes y Haemophilus influenza. Esas son las causas más importantes de celulitis orbitaria. Recuerden que la celulitis preceptal también puede estar causada por Staphylococcus aureus y Streptococcus piógenes, ¿ya? Staphylococcus aureus y piógenes para la preceptal, y para la orbitaria además Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Generalmente la celulitis orbitaria va a ser secundaria a una sinusitis etmoidal. En la celulitis orbitaria hay un gran compromiso del contenido de la órbita, ¿ya? No es como la celulitis preceptal. En la celulitis orbitaria hay un malestar grave, hay fiebre, dolor y afectación de la visión. Hay aumento de la presión intraocular porque los músculos son más gruesos, están más inflamados. Hay un edema palpebral, periorbitario, unilateral. Hay proptosis y hay una oftalmoplegia dolorosa también. Y hay una disfunción del nervio óptico. ¿Por qué? Por compresión. Entonces va a haber afectación de la visión, ¿ya?